Hola, ¿qué tal, estimados amigos y amigas de la Ventana Ciudadana? Una vez más, en este espacio en que nos encontramos con cada uno de ustedes para comentar la coyuntura política en esta ocasión, en este espacio de diálogo ciudadano. Eh, Hoy día, con un invitado bastante especial para nosotros, él es un seguidor y colaborador permanente y fiel con nosotros, la cosa que le agradecemos, y me refiero ni más ni menos que a Marcelo Espinosa Chávez, cientista político de la Universidad de Chile y autor, entre otros materiales, importante de un libro ensayo respecto de la historia de el periodo de la Unidad Popular, cuyo texto tiene por nombre La vía insurreccional al socialismo y la vía política de Salvador Allende. Libro sobre el cual tendremos novedades pronto, me imagino, Marcelo, pues creo que está en el horno ya la segunda edición. Y ya vamos a tener ocasión en que tú hagas una invitación para que compren y sigan tu libro y la posibilidad de que nosotros lo presentemos también en la Ventana Ciudadana. Marcelo, muy buenos días. Gusto de Muy buenos días, saludarte. un gusto estar acá con ustedes. Oye, Marcelo, mira, dejo los micrófonos para que tú saludes a nuestros auditores de la Ventana Ciudadana, los que están en Chile y los que nos siguen también a través de distintos países en América Latina, en Europa. Saludamos a todos los espectadores, tanto nacionales como en el extranjero, para hablar acá de la cotidianidad política y poder alumbrar el camino de un momento que se ve tan nublado. Y no solo nublado, Marcelo, sino que además como que se ha quedado pegado este tiempo con un incidente eh, mayúsculo en términos de la expresión publicitaria y comunicacional de los canales de televisión y de los diarios, pero que yo lo catalogo como un poco tradicional en términos de que las fuerzas políticas que gobiernan, desafortunadamente en este país, y marcado por una tendencia, una muy mala tendencia de falta de ética y de moral, se hacen de los cargos políticos y pronto empiezan a operar, comillas, insanamente, introduciendo la política en ese marco. Claro, posiblemente con la intención de influir políticamente en sectores sociales a los que normalmente no se llega, quizás tratando de desarrollar planes y programas con el Estado en beneficio de esos sectores, pero finalmente por esta falta de ética, de moral y de normas y de procedimientos claros en la ley chilena y en la cabeza de estos señores que se creen dueños de la política chilena, terminan cayendo redondito en malversaciones y mal uso del fondo. Marcelo, quiero plantearte, y allí tenemos uno, me imagino, los 3, 4, 5 elementos centrales a tu juicio que marcan la coyuntura política nacional para que con nuestros auditores, nuestros seguidores, podamos darle una vuelta, un análisis, pero además conociéndote y conociendo los aportes que tú has hecho, lamentablemente a veces caen en el vacío, en este intento porque la coyuntura no se nuble con lo que es la historia política chilena y lo que es el futuro político chileno, porque normalmente hacemos análisis de coyuntura y nos quedamos solo en la coyuntura, pero muchas veces la coyuntura tiene que ver con el marco histórico nacional o con las estrategias a futuro. Dejo
con la palabra a nuestro amigo cientista político de la Universidad de Chile, Marcelo Espinosa. Bueno, muchas gracias, Juan Luis. Claro, tal como tú dices, en este minuto es un minuto más que nublado, ¿no es cierto? Más que nublado. Y las características fundamentales, diría yo, de este momento son un gobierno, por un lado, muy debilitado por varias razones, pero muy debilitado, una derecha, por el contrario, muy fortalecida, y los dos elementos conjugan para que la situación política sea muy preocupante desde el punto de vista de los resultados a los que puede aspirar este gobierno, que son bastante débiles, porque el gobierno es muy débil en este momento. Y junto a eso tenemos nosotros elementos que forman parte del momento histórico en que este gobierno llega a la moneda, que está marcado por una crisis económica enorme derivada de la pandemia mundial del COVID-19, y hace que cualquier gobierno se hubiera encontrado con enormes dificultades para el desarrollo de su programa de gobierno, cualquiera que éste fuera. Entonces este gobierno iba a ser de la partida una suerte de gobierno de transición, a mi juicio, entre un momento crítico de la pandemia y de la crisis económica, a ir avanzando en ir superando todas esas dificultades para llegar a una normalidad o una semi-normalidad en un periodo presidencial o tal vez en dos. Entonces, de este gobierno no podíamos tener, de ningún gobierno, repito, en muchas expectativas en este periodo. Eso es lo que tocó, esa es la realidad. Y esa realidad concreta entonces ha significado, claro, vivir una enorme inflación que el país ya había superado hace mucho tiempo. Y sabemos que la inflación en cualquier parte del mundo vota gobierno, así de simple. La inflación vota gobierno en cualquier parte del mundo. Entonces la situación del gobierno es muy difícil. Si le agregamos otro elemento más relevante, que es el tema de la seguridad y el tema de la migración, tenemos entonces un cóctel, pero absolutamente venenoso, absolutamente venenoso. Y ese es el marco en que se está moviendo en este minuto el gobierno del presidente Boris. Por eso yo lo califico de un ambiente nublado, y tú me dices que es más que nublado, y me parece que tienes toda la razón. Marcelo, mira, coincido plenamente en que los elementos centrales de la coyuntura política están dados por un gobierno debilitado por todas las situaciones que tú señalas, el tema de la inflación, el tema de la seguridad, el tema de la migración. Y ahora estos incidentes que lindan con malos usos de dinero público o quizás donde nos llevan las investigaciones, capaz que haya malversación y fraude derechamente. Cuestión que sería profundamente lamentable en jóvenes que le prometieron al país una nueva forma de gobernar, que ellos estaban por sobre las condiciones históricas morales de los gobiernos, y además que nos prometieron algo inmenso. Tú te recordarás, y lo discutimos, lo conversamos, que ellos decían, con este gobierno se inicia un nuevo, poco menos que un nuevo proceso histórico, que cambiaba las condiciones históricas. Y yo les contestaba a algún ministro que entrevisté alguna vez, le decía, pero ¿cómo es posible que vamos a pasar a otra etapa si ni siquiera hemos hecho como país? Y hoy tenemos la muestra, en esta celebración de en este recordatorio de los 50 años, de que ni siquiera nos ponemos de acuerdo respecto de la historia. Si ni siquiera la propia izquierda, ni siquiera el Partido Socialista ha sido capaz de hacer una lectura histórica de lo que fue el periodo de la Unidad Popular, menos aún el carácter de la dictadura que tuvimos, los daños que esto originó. Entonces, estos jóvenes decían,
se inicia un nuevo ciclo. No podemos iniciar ningún nuevo ciclo si no somos capaces de hacer evaluación, análisis, diagnóstico de la realidad que vivimos. Entonces, yo creo que de ahí partieron con algunas deficiencias y con muy buenas intenciones, pero con grandes deficiencias. Tú lo dices bien, nos encontramos con un gobierno debilitado y con una derecha robustecida, atacando. Pero yo te quiero recordar de que esta derecha parte este gobierno con una meta: atacar y quitarle el sol, el aire a este gobierno. O sea, si hay un objetivo estratégico de la derecha, es desde un comienzo neutralizar en todas sus áreas a este gobierno. Y como tú bien lo dices, el tema de la inflación, el tema de la seguridad, el tema de la migración, carga la mata en términos de la actitud de la ciudadanía, en términos de terminar, producto de la influencia de los medios de comunicación, terminar con cargarle todas las matas y todas las culpas al gobierno, a la operación de gobierno. Pero yo quiero poner otro tema un poco más estratégico en este análisis que tú haces, si me lo permite, y tu opinión. Porque claro, tenemos una derecha que tiene todas las de ganar porque tiene todos los elementos de poder para, comillas, influir o manipular a la ciudadanía. Tiene los medios de comunicación, tiene el poder económico y tiene las influencias en las redes sociales. Y tenemos una ciudadanía, un pueblo, capas sociales que hoy día se creen clase media, todos se creen clase media ascendente, que es débil ante los embates de la derecha, porque está desprovista de ideología, porque está desprovista de análisis político, porque tenemos además una izquierda sin frutos ideológicos significativos, sin análisis político profundo. Yo me encontraba estos días con un análisis político de Fernando Ávila Llanes que entra en el terreno un poco más profundo, pero esto se ve poco y cuántas son las posibilidades de llegar a la gente con esto. Porque dos cosas respecto de esto. Uno, tenemos una ciudadanía debilitada en términos ideológicos, políticos y de análisis, producto de la influencia del neoliberalismo, que no es solo económico, sino político, social y filosófico, y que ha hecho de una ciudadanía impresionantemente falta de solidaridad y con una visión egoísta, individualista, y que ya no le interesa ni la política ni la sociedad. Entonces, estimado, ¿qué hacemos? ¿Qué hace este gobierno? ¿Cómo lo hace la izquierda para revertir una situación si no tenemos capacidad de llegar a la ciudadanía con análisis como el que hace Fernando Ávila, que cito, y me encuentro con una columna muy interesante de la escritora chilena Elizabeth Subercaseaux, que hace una reflexión respecto del golpe de Estado, que es otro elemento de coyuntura. Hoy día estamos discutiendo los 50 años, cómo recordamos este triste episodio. Y algunos por ahí, como el Partido Socialista lo hace que, con una ceremonia en que de vinos, casi una celebración, en vez de estar recordando con profunda nostalgia y análisis serio lo que nos ha pasado. Bueno, mira, yo quisiera decir primero unas palabras respecto a la corrupción, ¿no? La corrupción siempre está a la vuelta de la esquina.
siempre sostengo que la corrupción está a la vuelta de la esquina, en cualquier momento, en cualquier grupo, en cualquier sociedad. Forma parte de las inclinaciones del ser humano. No la estoy justificando, sino que estoy advirtiendo. Explicando, es así, es una explicación. Siempre va a existir esa tentación, siempre. ¿Y qué problema tenemos aquí ahora? Tú lo decías muy bien, son partidos nuevos que nos han dicho que vienen a renovar la política, ¿no? Pero entonces nos encontramos con que son partidos muy débiles. Y ese ya es un gran problema en contra respecto a la corrupción. No hay mucho control, por decirlo así, mucha dirección sobre los mismos militantes. Son partidos orgánicamente débiles, son partidos estructuralmente débiles. Sus procedimientos internos son débiles. La forma de llegar a las bases es muy débil, más débil aún. Funcionan en su mayor parte estos partidos con una superestructura que da señales hacia los militantes, pero que son escasas también. Entonces también hay una cierta autonomía en esos militantes. Escasa y poco profundas. Y eso significa entonces que esas personas, si le agregamos un elemento político fundamental, que es una escasa formación ideológica, una escasez de convicciones políticas, entonces el ambiente está preparado para que a la vuelta de la esquina se nos suba al carro la corrupción. Y eso es lo que ha ocurrido. Y eso es un problema muy grave para este gobierno. Es muy grave para cualquier gobierno, pero para este gobierno es más grave todavía, por los anuncios que había hecho de una nueva ética que no los está cumpliendo. Entonces, aquí estamos frente a un problema que no sabemos aún las consecuencias. Mi impresión es que podrían llegar a ser desastrosas. Podrían llegar a ser desastrosas. No lo sabemos aún. Esperamos que esto pueda ser controlado y que el gobierno posteriormente lo que puede hacer es liderar una modernización del Estado que significa, entre muchas cosas, ¿no? La modernización del Estado es un tema muy amplio, pero toquemos simplemente el tema de la transparencia y las medidas anticorrupción que el gobierno debe necesariamente tomar y liderar para tratar de librarse de esta mancha. Y eso es muy complejo y es muy difícil. Respecto al otro tema más estratégico que tú señalabas, tú tocas un problema fundamental de la izquierda de los últimos 40 años, ¿no? Luego de la caída del muro de Berlín. La izquierda se quedó sin bandera, porque el proyecto socialista real que existía fue derrotado en toda su magnitud, el capitalismo se impuso. Peor aún, la población de aquellos países en que estaba el socialismo no salió a defenderlo, no salió a las calles a defenderlo, como se podría haber esperado si ellos hubieran estado satisfechos con lo que esos regímenes lograban entregar a la ciudadanía. Al parecer no era así, y entonces nadie salió a defender esos regímenes. De modo entonces que la izquierda se queda sin bandera, y en ese momento todo lo que ha ocurrido en el mundo de la izquierda desde el año 89 a esta parte es es moverse en un mar en que no tiene dirección. No tiene dirección, no tiene objetivo, no tiene un puerto a donde llegar, no sabe cuál es el puerto. Por eso es que lo que uno puede hacer en este minuto, lo que la izquierda en particular puede hacer en este minuto, es plantearse metas más acotadas, más cercanas. No podemos decir, tenemos el objetivo político estratégico de llegar a tal sociedad. Tenemos que ir construyendo eso. No lo sabemos. No podríamos decir hoy día, a mi juicio, Juan Luis, nosotros queremos llegar a un sistema socialista o a un socialismo de determinadas características. No lo sabemos. Sabemos que la humanidad necesita un mundo distinto. Eso nosotros lo sabemos, porque el sistema capitalista va a destruir el mundo, porque el punto esencial del capitalismo, que es explotar los recursos como si fueran infinitos, y todos sabemos que los recursos no son infinitos, significa que vamos a llegar a un momento, y estamos llegando,
en que el mundo, como lo conocemos, colapsa y está empezando a colapsar. No sabemos qué va a pasar finalmente, pero el problema es serio y es muy grave. Debemos vivir de una manera distinta. Esta cultura individualista, esta cultura del exceso de consumo, este mundo es inviable. Es inviable, y eso significa hoy día el sistema capitalista. De modo que desde el punto de vista de la izquierda, nosotros tenemos futuro que ofrecerle al mundo entero. Tenemos futuro, pero no tenemos claridad en decir nuestros objetivos tal. Lo que nosotros podemos hacer ahora para llegar a construir una alternativa es plantearnos alternativas más cercanas. Y yo creo que la alternativa cercana es decir, debemos superar el sistema neoliberal. Eso como estrategia es cercana, es factible. Superar el sistema neoliberal. No significa superar el capitalismo, porque tenemos que construir, como decía, una alternativa que hay que construirla. Pero sí nosotros podemos decir superar el neoliberalismo, porque ¿qué significa? Dicho en términos breves, el neoliberalismo es el estado mínimo, ¿cierto? Muchas características, pero el estado mínimo. Bien, nuestro objetivo estratégico entonces debiera ser, podría ser, terminar con el estado mínimo, y eso significa un estado como de alguna manera lo pretende el programa de este gobierno. Un Estado que participa en la dirección del desarrollo económico, que participa, que dirige el desarrollo económico, que fortalece un nuevo modelo de crecimiento. Todas esas cosas están en el programa. ¿Y qué significa entonces que el Estado incluso activamente esté presente en la economía y disminuya la participación de los privados en ambientes en que son inadmisibles desde el punto de vista ético, como todos sabemos, como es la previsión, en la salud y en la educación? Esas metas son factibles y esas metas son capaces de agrupar a a una mayoría que logre de esa manera ir haciendo esas transformaciones que signifiquen que nosotros superemos el neoliberalismo. Yo creo que el reto estratégico hoy día es ese, Juan Luis, y no veo otro. Hoy me parece interesante lo que tú señalas. Dos cosas, Marcelo, por favor. Mm. Recordarle a nuestros amigos que estamos con Marcelo Espinosa Chávez, cientista político de la Universidad de Chile, autor de un importante libro del cual vamos a comentar al término de este programa. Y Marcelo nos señalaba que una cosa es, comilla, la lucha estratégica respecto de la cual no tenemos posibilidades de revertir la situación de ventaja que tiene hoy día la derecha en el país y en el mundo, a pesar de que hay científicos y economistas franceses, españoles, europeos en general, que están, por ejemplo, por el crecimiento cero, como una forma de neutralizar la influencia del neoliberalismo hoy día, que están cuestionando el tema de los niveles de desarrollo que se plantean el capital, la necesidad de refundar la influencia del Estado sobre las sociedades. Pero aquí no está las condiciones para plantearlo por un tema de correlación de fuerza. Correlación de fuerza que, y me parece interesante lo que tú planteas, si nosotros ponemos como objetivo minimizar la influencia del neoliberalismo, hasta deberíamos tener mayor concentración de fuerzas, porque hay sectores liberales, incluso de derecha, que están por ello, tibiamente, pero están y hay que agarrarlo para nuestras aguas. Pero nos encontramos con que hoy día, y el tema de la influencia de la derecha hoy día, que tiene que ver fundamentalmente con el carácter de la ciudadanía que tenemos, una ciudadanía enajenada, menos preocupada de la solidaridad, menos preocupada de los problemas sociales y políticos del país, y una derecha que pasa a la ofensiva sin limitaciones, olvidándose de que ellos son
los primeros causantes de prácticas incorrectas en el manejo de los recursos y de la economía. O sea, si hay alguien que tiene que pagar y hacer autocrítica respecto de conductas poco éticas, es la derecha, es el empresariado y son los partidos de derecha que hoy día no dicen nada, solo tienen el dedo acusador. Y hay un tema que este gobierno debería tomar en cuenta, digo yo, y lo dejo en tus manos para que tú lo analices, cómo hoy día, a partir de análisis políticos que digo más sesudos, más inteligentes, como este de Fernando Ávila y Llanes, que compartimos contigo, cómo a partir de eso no nos quedamos solo en el análisis, sino que somos capaces, el gobierno es capaz de crear, con el apoyo de los sectores democráticos de este país, iniciativas políticas que reviertan la situación de la ciudadanía, que la ciudadanía se dé cuenta que en temas de educación, salud, pensiones, la derecha está impidiendo que se discuta, impidiendo que se avance, impidiendo, por tanto, el desarrollo democrático del país, el poner el interés general de la nación por sobre los intereses particulares de los empresarios, del 1% que gana más, del 10% que tiene los sueldos más altos. Eso no se le ve la habilidad a este gobierno para generar iniciativas políticas contundentes, de largo plazo. Yo creo que este gobierno levanta un poco cabeza con 3 o 4 socialistas que entran al gobierno y que operan más o menos bien, pero no es suficiente. Además que estos jóvenes corren el riesgo de ser sobrepasados con un partido socialista que ha tenido un rol histórico como mínimo confuso. Bueno, mira, la derecha se enfrenta a este gobierno de una forma más o menos similar, no es lo mismo, ¿no? Pero es más o menos similar a cómo la derecha se enfrenta al gobierno de Salvador Allende. Así es. En el sentido que en aquel momento se trataba de un gobierno que pretendía hacer transformaciones para llegar al socialismo. Y eso significaba terminar con el capitalismo. Y era un contexto de Guerra Fría muy diferente. Perdón, Ahora, Marcelo, perdón, sí, disculpa que te interrumpa, y que los sectores democráticos y de izquierda no hemos sido capaces de darle cuenta a la nación, al país, lo que fue esa experiencia, la sí, nacionalización del cobre, el vaso de leche, la cantidad de empresas en el Estado que en los tiempos de dictadura pasaron gratuitamente a manos de privados y que sí, fue un robo. No somos capaces de decirle a la ciudadanía nada de eso. Disculpa. sí, sí, efectivamente. Y lo que el reto para la derecha en ese minuto era impedir, como fuera, que un gobierno de esas características, como el de Salvador Allende, fuera exitoso. Si ese gobierno era exitoso, y los norteamericanos pensaban lo mismo, era posible que esa forma de hacer transformaciones se replicara no solo en América Latina, sino que también en Europa. Entonces ese gobierno era muy peligroso y había que derribarlo. Estamos en otra circunstancia ahora, 50 años después, pero hay una semejanza, que por primera vez, después del restablecimiento de la democracia, hay un gobierno de alguna forma distinto que se plantea hacer ahora cambios estructurales. Algunos cambios estructurales, no son muchos, algunos cambios estructurales importantes. En particular, por ejemplo, la reforma tributaria, que afecta al núcleo del dominio oligárquico empresarial en Chile. Así es. En las AFP y en el fondo de pensiones está en este momento en Chile el núcleo del poder oligárquico. Así Y es. hay una reforma de este gobierno, que es CESA, que apunta a ese núcleo y a desarmarlo. Por lo tanto,
la derecha razona de una forma similar a como razonó hace 50 años. Así es. Y entonces se plantea que este gobierno no puede ser exitoso, no debe ser exitoso porque afecta intereses fundamentales que tienen que ver con la sobrevivencia de las clases sociales dominantes. De eso Le está apunta al corazón del sistema. al corazón del sistema, le está apuntando. Entonces no tiene otro objetivo la derecha que plantearse que este gobierno sea absolutamente un fracaso Así desde el es. primer día. Y desde el primer día lo ha atacado sin tregua y lo va a seguir atacando hasta destruirlo y desarmarlo completamente, porque ese es su objetivo y eso es lo que requiere. Ese es el escenario en que estamos. En esas condiciones, Juan Luis, este gobierno requiere mostrar éxitos en alguna política, ya sea económica, social, que tenga efectos impactantes en la ciudadanía. Tiene esa necesidad urgente de hacerlo. Y eso es complejo porque las condiciones son muy adversas. Sí, Sin son embargo, adversas, pero sí, también hay poca capacidad para desarrollar iniciativas políticas de ese tenor. sí, sí, también hay poca capacidad, sin duda. Han llegado al gobierno personas jóvenes sin experiencia, y que si además a la falta de experiencia tú le agregas la falta de ética, tenemos un problema complejo. Serio. Tenemos un problema complejo, digamos, ¿no? Pero fíjate tú que si uno piensa en los problemas que afectan más directamente a la ciudadanía, como son la seguridad, la inflación, si tú logras, si tú logras, yo no digo dominar el problema de la delincuencia, pero sí tener medidas que signifiquen que las personas advierten, se dan cuenta y sienten que hay avances concretos para, para disminuir la delincuencia, entonces estás dando un paso importante. Yo creo que ese punto, que ha sido Juan Luis, el elemento fundamental del auge de la derecha, lo digo al pasar, la delincuencia y la migración. Si este gobierno toma sin dudas, sin claudicaciones, el tema de la seguridad, la delincuencia y el control de la migración, tiene un punto importante que tiene que ver con lo que sentimos los chilenos todos los días. Si todos los chilenos sentimos en este momento inseguridad y miedo por el problema de la delincuencia. En todos los barrios de Chile, en todas las ciudades de Chile se vive eso. Se ha llegado a un momento catastrófico desde el punto de vista del control de la delincuencia en nuestro país. Y desde hace muchos años que esto viene, por supuesto, no es de ahora. Entonces, si este gobierno logra, pienso yo, tener algún control en esta lucha por disminuir o terminar con la delincuencia, tiene un gran paso adelante, que ha sido la gran bandera que significó que Katz se impusiera dentro de la derecha con sus planteamientos y ganara la primaria dentro de la derecha, ¿no es cierto? Y estuvo cerca de ser presidente de Chile. Y significó además, Juan Luis, que ganaran mayoría parlamentaria en el Senado y Así tuvieran es. la mitad de la Cámara de Diputados. Cosa Esas son las incomprensible por Marcelo, pero si hoy incomprensibles, día, pero incomprensibles. Las razones de eso, Juan Luis, son la delincuencia y la migración. Y si la izquierda no toma esos problemas realmente en serio en sus manos, y me da la impresión que el gobierno está iniciando el camino de enfrentarla frontalmente como debe ser, en ese minuto tenemos posibilidades de poder salir a flote con el gobierno. Si eso no lo logramos controlar y además tenemos todas las circunstancias adversas que estábamos hablando, el terreno es definitivamente un pantano. Marcelo, pero yo te encuentro toda la razón. El tema clave de derrotar la violencia, la delincuencia. Pero también, y yo creo que no lo ha venido haciendo mal este gobierno en este tiempo. Lo que pasa es que todo es insuficiente para esa tremenda máquina que se desarrolló y que no hemos sido capaces de decirle a la ciudadanía que va de la mano con los efectos del narcotráfico. Y el narcotráfico llega a este país en tiempos de la dictadura
y se desarrolla sin que nadie haga nada, porque no te olvides que se denunciaban en los 80 cómo existían negocios oscuros, lavados de dinero en Temuco, en Concepción, en Santiago, y nadie hacía nada. O sea, se dejó que el narcotráfico entrara al país como si nada. Y Sí, esa responsabilidad, ¿quién la paga? ¿Y cuándo le hemos explicado al país todo eso? sí, sí, Porque es sí, verdad, hoy día tenemos una delincuencia brutal, pero esa delincuencia brutal se incubó en el narcotráfico. ¿Y quién permitió que el narcotráfico se desarrollara en este país, se instalara? ¿Cuánto lavado de dinero, cuántos negocios son financiados? ¿Cuánto drogadicción llega a las poblaciones a manipular a la juventud y a los niños, impidiéndoles ver la realidad? Bueno, Marcelo, ¿para qué decir lo interesante que ha sido conversar contigo? Marcelo Espinosa Chávez, cientista político con quien nos hemos permitido poner algunos granitos de arena en este análisis político nacional para que ustedes amigos en sus casas, con sus amigos, para que con su familia, para que con sus entornos le den una vuelta. La necesidad de hacer que la ciudadanía esté más consciente y más alerta a lo que está sucediendo. Hoy día la derecha se opone a que hayan reformas en las pensiones, a que haya reforma tributaria, se opone a que avancemos en plano de educación y salud, como este gobierno se lo había planteado, y a este gobierno le hace falta más gente con experiencia que no vengan solo del mundo del Partido Socialista, que vengan del mundo de los independientes que tienen visión para ayudar a salir al paso de esta situación. Pero yo no me quiero despedir de nuestros amigos de la Ventana Ciudadana en este diálogo ciudadano sin que Marcelo nos cuente de la segunda edición de este importante libro a quien llamo a la ciudadanía a leer, a recomendar, a comentar. Cuéntanos, Marcelo. Bueno, gracias, Juan Luis. Quería, si me permite, dos palabras respecto a lo... Me hacías la Sí, por pregunta tú delante, respecto a la falta de, en el gobierno de una comunicación, de enfrentar desde el punto de vista ideológico y enseñar a la gente respecto a las medidas que propone. Yo creo que ese punto que tú me planteabas es fundamental. Quería decir una cosa muy breve al respecto, como un ejemplo. El gobierno debería, y no lo hace, debería, respecto a la reforma fundamental, la más importante a mi juicio, que está desarrollando y que podría desarrollar este gobierno, no sé si completamente, pero hasta donde se pueda lograr, que es la reforma de pensiones. El gobierno debería explicar que cuando habla, por ejemplo, de que un organismo estatal haga la recaudación, eso significa que este organismo no cobraría comisiones. Como no cobraría comisiones, lo que hoy día cada una de las personas entrega todos los meses a la AFP de su sueldo que recibe, un porcentaje que no es poco y que se va a las arcas de los dueños de las AFP, para que ellos quedaría, hagan negocio. quedaría en su propio fondo personal si no se pagan esas comisiones. Ese asunto, por ejemplo, fundamental, el gobierno no lo explica ni lo difunde y debería hacerlo. Por un lado, ganaría dos cosas. Por un lado, que la ciudadanía supiera que por ese solo efecto sus pensiones aumentarían, porque el fondo aumentaría, no pagarían comisiones. Y el segundo efecto es que son esas comisiones el origen de las enormes utilidades del negocio de AFP, que tiene una rentabilidad del orden del 30%, superior a cualquier negocio, Juan Luis, que cualquier persona Súper, se plantea hacer en Chile. Eso es superior perfecto. a cualquier inversión.
El 30% es una rentabilidad Con sencillamente la plata de los cotizantes. colosal, colosal, con las plata de los cotizantes. Y por tanto, lo que la derecha está defendiendo en ese minuto no es la libertad de esto ni la libertad de lo otro, está defendiendo el bolsillo de los dueños de las AFP. Eso es Así lo que está haciendo, está defendiendo entonces el poder oligárquico dominante en el país. Y eso el gobierno no lo explica, y tú tienes toda la razón. Eso es lo que hay que hacer. Y ese es un ejemplo. Paso al asunto del libro, Juan Luis. Eh, bueno, efectivamente ahora en el mes de agosto, digamos a mediados de agosto, va a salir una segunda edición de este libro que se llama La vía insurreccional al socialismo y la vía política de Salvador Allende. Dicho en dos palabras, este es un análisis hecho desde la izquierda sobre el golpe militar. Y es de sumo interesante porque hay una autocrítica a lo que hace la izquierda, analiza todo lo que es el golpe militar. No es su historia, porque no es un libro de historia, es un ensayo que explica el papel de la izquierda dentro del gobierno de la Unidad Popular y la gran confrontación entre estas dos visiones sobre los cambios. Una visión de insurrección y una visión de cambio institucional que era la de Salvador Allende, ¿no? Eh, Eso es la esencia del libro y es interesante desde el punto de vista que es una autocrítica planteada desde el sector que fue derrotado y que por un lado tiene implicancias hasta el día de hoy, porque el mensaje que emana del libro es el mensaje de Salvador Allende, es que los cambios en sociedades de desarrollo democrático como Chile son posibles hacer cambios estructurales solo solamente si estos cambios se hacen en forma gradual y dentro de una institucionalidad democrática. Ese es el gran mensaje de Salvador Allende que prevalece hasta el día de hoy, sigue vigente para nuestro país y para el resto de los países que tienen desarrollos de democracia establecida. De modo que esa experiencia de aquel tiempo es relevante para enfrentar los problemas de hoy y con valores democráticos, humanistas, como los planteó Salvador Allende. Ese es el libro que sale a mediados de agosto y que yo invito a leerlo, a estudiarlo, porque aprendiendo de esa historia se aprenden muchas cosas del mundo de hoy. Marcelo, yo creo que el gran aporte de tu libro tiene que ver con algo que está muy pendiente en la sociedad y que los partidos no han sido capaces de dar cuenta, y que el rol democrático de Allende, que, como tú dices, se planteó un cambio de sociedad en el marco de la democracia, pero además de la mano de la gente, con la gente. Él siempre hablaba de la correlación de fuerza. Sí. Y yo tengo mucha indignación y rabia con algunos personeros de ese gobierno que todavía hablan. Acabo de leer el título de una declaración de Óscar Guillermo Garretón, Ya. que a mi juicio tuvo un irresponsable papel en el gobierno de la Unidad Popular, diciendo algo así como el socialismo democrático no existiría hoy día sin... Y yo no le he escuchado jamás una autocrítica. Resulta que él y Altamirano fueron quienes se opusieron tenazmente a que Allende llamara al plebiscito que tenía planificado para el día 11 de septiembre y que hubiese cambiado toda la situación. Bueno, respecto de tu libro, quiero decirle a nuestros amigos, a nuestros seguidores, que si tú nos permites, Marcelo, estaremos difundiendo el día del lanzamiento de esta segunda edición, y si tú nos permites, estaremos también mostrando una vez más la portada de esta segunda edición para difundir su lectura, que creo que es un gran aporte a la lectura veraz, verídica, de lo que fue el periodo de la Unidad Popular, de la visión fundamentalmente de nuestro querido Salvador Allende, a quien se le
debe recordar como un demócrata, con actos de sublime reflexión y no con embotellamientos de vinos, como lo hace un sector de la izquierda chilena, lamentablemente. Amigo mío, así que quedamos a su disposición para cuando usted quiera. Vamos a mostrar la portada de su libro nuevamente. Usted nos dirá dónde se va a vender y si su generosidad llega a mayores, podemos sortear uno o dos de sus libritos para que así difundamos su gran aporte, su interesante aporte. Marcelo, yo por mi parte quiero insistir contigo y con nuestros lectores a leer una columna de Elizabeth Subercaseaux, una de las más importantes escritoras chilenas del último periodo, de este periodo, que apareció en La Tercera hace un par de días atrás, en donde hace una reflexión profunda sobre el golpe de Estado. Y quiero comentarle a nuestros seguidores que en esta edición y en la siguiente van a estar a disposición de ustedes consideraciones sobre la coyuntura política, un documento muy interesante de Fernando Ávila Illanes, que va en dos partes. Esta semana su primera parte y la próxima semana vamos a terminar de publicar este interesante artículo que te pido que lo difundas si es posible entre tus seguidores y Bien, amigos. muy bien, por supuesto que sí. Y claro, desde luego que tendremos los libros para que sean difundidos por la Ventana Ciudadana, claro que sí. Amigos y amigas de la Ventana Ciudadana, nos hemos llegado al final de este agradable comentario con nuestro querido amigo y colaborador Marcelo Espinoza Chávez, cientista político de la Universidad de Chile, quien normalmente está a disposición de nosotros para colaborarnos con sus aportes. Marcelo, los micrófonos de nuestra Ventana Ciudadana para que tú te despidas y hagas todas las recomendaciones que tú quieras a nuestros lectores, a nuestros seguidores. Bueno, un saludo a todas las personas que presencian este diálogo con Juan Luis y un llamado, ¿no? A retomar el mensaje histórico de Salvador Allende, que sigue vigente, como decíamos, y que es el camino. Ese es el camino de las transformaciones en países como el nuestro, digamos. Los movimientos de ruptura son factibles, como decía Gramsci, en países en que el poder es despótico y dictatorial. En países como el nuestro, y más aún en el siglo XXI, las transformaciones se hacen con una correlación de fuerzas inmensa, favorable. Hay que juntar fuerzas para poder hacerla y transitar el camino institucional. Ese es el mensaje de Allende el 11 de septiembre de 1973. Muchas gracias. Por mi parte, cierro esto haciendo un llamado a nuestros seguidores para que influyan en sus familias, en sus entornos sociales y laborales, para vencer este rebajamiento intelectual de la ciudadanía, a que seamos más solidarios, a que pensemos en la política, a que le demos una posibilidad a este gobierno a hacer estas transformaciones que nos develaba con lucidez Marcelo. Muchas gracias, estimados amigos, y nos estamos viendo en una próxima ocasión con estos diálogos ciudadanos. Se le agradece, Marcelo. Muchas gracias.